Nadie mira a Saturno por casualidad. Allí afuera, en el borde del sistema solar, más allá de los planetas que te enseñaron a nombrar en el colegio, gira una esfera colosal envuelta en niebla y algo más, un eco o una presencia. ¿Y si Saturno no es lo que nos han contado? ¿Y si no es un planeta, sino una prisión, una cárcel cósmica diseñada no para encarcelar cuerpos, sino para atrapar almas? Durante siglos, culturas de todo el mundo han señalado el mismo lugar, el mismo símbolo, el mismo dios: Cronos, el devorador, el titán del tiempo, el gran juez de los muertos. En el ocultismo, en religiones antiguas y en logias secretas, desde Babilonia hasta hoy, el patrón se repite. Saturno está ligado al sufrimiento, al juicio y al reciclaje del alma humana. Esto no es una teoría moderna, es un secreto que ha estado aquí todo el tiempo, oculto en textos herméticos, en símbolos alquímicos, en arquitectura religiosa y en mitos que sobrevivieron a la Inquisición del pensamiento. Y todos señalan a una cosa: la reencarnación no es una bendición, es una condena, un ciclo sin fin, una rueda que gira y gira, igual que los anillos de Saturno. Hoy aprenderás por qué los antiguos temían a Saturno, por qué fue derrocado del trono de los cielos y cómo su influencia, justo ahora, podría estar afectando tus pensamientos. Saturno no siempre fue visto solo como un planeta. Mucho antes de los telescopios o las misiones espaciales, las civilizaciones antiguas ya lo temían, lo reverenciaban y tejían su presencia en los rincones más oscuros de su mitología. No era una simple roca lejana en el cielo, era un dios y no uno amable. Para los griegos, era Cronos, el más temido de los titanes, un ser que ascendió al poder derrocando a su propio padre y, luego, consumido por el miedo, comenzó a devorar a cada uno de sus hijos en el momento en que nacían. No por odio, sino porque conocía la verdad. El tiempo devora todo, incluso a sí mismo. Este antiguo mito no es simplemente una historia, es una verdad codificada. Cronos, o Saturno, representa algo mucho más perturbador que un rey mitológico. Simboliza repetición, encarcelamiento y el ciclo interminable de nacimiento y muerte. En varias tradiciones esotéricas, Saturno no es un creador, es el carcelero, la fuerza que atrapa las almas en el karma, en el samsara, en una realidad que se recicla eternamente mientras te mantiene ajeno a la trampa. Lo que nos lleva a la pregunta obvia: ¿por qué Saturno? ¿Por qué este planeta y no otro? La respuesta no solo reside en la mitología, sino en la realidad observable. Saturno es el planeta más lejano visible a simple vista, lo que lo convierte en el último cuerpo celeste conocido por los antiguos. Era el límite, el borde del cosmos conocido. Frío, distante, lento. Tarda casi 30 años en completar una órbita. En astrología es el gran maestro, pero también el castigo severo. Rige la estructura, el tiempo, la limitación, el sufrimiento y las consecuencias. No se trata de crecimiento, se trata de saldar tu deuda. Pero más allá de lo simbólico, Saturno es único por otra razón. En su polo norte existe un hexágono enorme y perfectamente geométrico, un sistema de tormentas sin igual en el sistema solar. Se mantiene estable, sin cambios durante décadas. Un vórtice de 6 lados que corresponde de manera inquietante con la geometría sagrada y la forma sombra de un cubo. Un cubo que veremos repetido una y otra vez en rituales religiosos, arquitectura sagrada e incluso en las túnicas de jueces y clérigos. Saturno también emite sonido, no de forma metafórica, sino literal. La NASA ha registrado extrañas ondas de radio que emanan del planeta. Cuando se traducen a frecuencias audibles, no suenan como sonidos naturales del espacio. Suenan como una transmisión rítmica, mecánica, casi intencional. En alquimia, Saturno es plomo, el metal más pesado de los básicos. Representa la primera etapa de la transformación espiritual, el negreo o ennegrecimiento, la muerte del viejo yo antes del renacimiento. En la Cábala, Saturno está vinculado a Vaina, el reino de la comprensión, pero también de la estructura y la restricción, el útero cósmico que crea y contiene. En textos gnósticos, Saturno resuena en la figura del demiurgo, un falso creador que construye un mundo material imperfecto y atrapa al alma dentro de él.
Una prisión disfrazada de realidad. Un sistema gobernado no por la libertad, sino por la repetición, la decadencia y el olvido. Entonces, ¿por qué Saturno? Porque nada encaja tan perfectamente en ese papel. Cada aspecto de él, su historia mitológica, peso astrológico, estructura física y presencia simbólica, apunta a la misma conclusión. Saturno no representa simplemente la trampa. Podría ser la trampa, una rueda que gira sin cesar. Un ciclo en el que nacemos, morimos y regresamos sin recordar jamás cómo llegamos aquí. Si Saturno representa la estructura, la ley y el juicio, no es sorprendente que su sombra se extienda a través de las tradiciones más sagradas de la historia humana. La figura que hemos estado siguiendo, este dios devorador, este guardián cósmico, no desapareció a medida que las civilizaciones evolucionaron, se adaptó. Con el tiempo, su influencia se volvió más sutil, más simbólica, pero no menos poderosa. En Babilonia, Saturno era adorado en la forma de Ninurta, un dios de la guerra, la cosecha y la disciplina. No una deidad benévola, sino un estricto ejecutor del orden. En el antiguo Egipto, su esencia aparecía en Osiris, no solo como señor del inframundo, sino como el juez final del alma. En Roma, Saturno presidía una celebración extraña e inquietante, conocida como Saturnalia, una suspensión temporal del orden social, donde los roles se invertían, los esclavos eran tratados como reyes y reinaba el caos. Pero, bajo la superficie, era un caos controlado, ritualizado, programado y siempre seguido por la restauración de un estricto orden. Incluso en sus momentos de locura, Saturno gobernaba. En 1656, un monje místico en Florencia afirmó que durante un trance ritual vio un trono negro en el cielo, un cubo pulsante con voces. Creía que era el asiento de juicio de Saturno. Por escribir sobre esta visión, su obra fue confiscada por la Inquisición, y nunca más se supo de él. Pero estos no eran cultos aislados. El arquetipo de Saturno no se desvaneció con la caída de los imperios. Migró al mismo corazón de las religiones monoteístas. En el judaísmo, Saturno aún gobierna el Sábado, Shabbat, el séptimo día. Un día no de alegría, sino de cesación. Una pausa divina observada con disciplina y estructura. Es el día de Saturno, el día de la restricción, de contenerse. En el Islam, vemos su geometría codificada en la Kaaba, un perfecto cubo negro, el punto focal de peregrinación para millones. Los fieles la rodean una y otra vez, imitando el movimiento orbital que refleja los propios anillos de Saturno. Y en el cristianismo, la firma de Saturno aparece en las vestiduras rituales, las túnicas negras que usan jueces, sacerdotes e incluso académicos. Un reflejo simbólico de su dominio sobre la ley, la jerarquía y la tradición. Luego está la geometría. En el polo norte de Saturno, los astrónomos descubrieron algo que no debería existir. Una tormenta de 6 lados, un hexágono, vasto, estable y extrañamente perfecto. Esto no es una metáfora poética, es una realidad observable y medible. Ese mismo hexágono, cuando se aplana y se refleja, se convierte en la estrella de 6 puntas, el hexagrama, la estrella de David, el sello de Salomón. Un símbolo poderoso y antiguo utilizado en tradiciones esotéricas para unir, contener y sellar. Los ocultistas lo llaman la estrella negra, y cuando se representa en 3 dimensiones, el hexágono se transforma en un cubo, la misma forma que la Kaaba, la piedra filosofal, la prisión alquímica de la materia. En los sistemas simbólicos, el cubo no es solo un contenedor, es una jaula, un objeto que refleja estabilidad, pero también limitación, la perfección de la forma y la pérdida de movimiento. Saturno, en este contexto, se convierte en algo más que un planeta o una figura mitológica. Se convierte en el arquitecto silencioso de las leyes del mundo físico. Su simbolismo moldea no solo templos y rituales, sino también calendarios y cultura, incluso el lenguaje. El sábado es su día, el último de la semana, el reinicio antes de que comience el siguiente ciclo. Pero quizás el aspecto más inquietante de todo esto es lo poco que lo notamos. Los rituales continúan, los símbolos nos rodean, el arquetipo persiste, pero la conciencia se ha desvanecido. Saturno se ha vuelto invisible al hacerse cotidiano.
Saturno no está ausente de nuestras vidas. Está en todas partes, oculto a simple vista. Si Saturno representa realmente el límite, el peso y la repetición interminable del tiempo, entonces debemos preguntar, ¿qué está conteniendo? ¿Qué fuerza está manteniendo todo en su lugar desde el remoto borde de nuestro sistema solar? Según muchas tradiciones esotéricas y gnósticas, la respuesta es inquietantemente directa. Nos está reteniendo, o más precisamente, está sosteniendo lo que somos una vez que el cuerpo muere. En la cosmovisión gnóstica, el mundo material no es un regalo divino, es una trampa cuidadosamente construida. El universo físico no fue creado por un creador benevolente, sino por una fuerza menor conocida como el demiurgo, cuyo propósito es mantener las almas humanas confinadas dentro de una realidad falsa. El alma desde esta perspectiva no está evolucionando, está encarcelada, reciclada a través de vidas interminables, engañada para creer que esto es crecimiento. Y Saturno, dentro de esa cosmología, no es solo simbólico, es el ejecutor, el regulador, la máquina que mantiene todo girando. Lo que muchas tradiciones describen como reencarnación o evolución espiritual, los gnósticos lo interpretan como una especie de sistema de cosecha energética. Samsara, la rueda del renacimiento, no es una escalera hacia la liberación, es una cinta de correr. Vives, olvidas, sufres, mueres, y luego todo comienza de nuevo. El karma, en lugar de ser una forma divina de justicia, se convierte en el mecanismo que justifica esta repetición. El alma cree que merece volver, y eso es lo que hace que la trampa sea tan efectiva. Pero algunas teorías esotéricas llevan esto aún más lejos. Sugieren que la experiencia en el más allá, la luz al final del túnel, las voces de seres queridos, la sensación de paz, no es un camino hacia el cielo, sino una simulación, un protocolo de reinicio. El alma, desorientada y vulnerable, se muestra lo que espera ver. Confía, se ajusta y vuelve a entrar en el ciclo antes de darse cuenta de que tenía una elección. Y una vez más Saturno no aparece como una roca pasiva en el espacio, sino como un transmisor activo, una fuente de señal, un dispositivo. Y aquí es donde las cosas cruzan el umbral de lo mítico a lo medible. En 1981 la sonda Voyager de la NASA registró algo profundamente extraño sobre Saturno. Un hexágono masivo perfectamente formado, en su polo norte, de miles de kilómetros de ancho, rotando con una precisión casi sobrenatural. Ningún otro planeta tiene algo parecido. Un vórtice de 6 lados congelado en forma, persistiendo durante décadas. Los científicos aún no entienden cómo se formó ni cómo mantiene tal estabilidad, pero ahí está, girando en silencio como una especie de cerradura cósmica, y luego está el sonido. Saturno emite ondas de radio, pulsos profundos y oscilantes que pueden ser captados y traducidos en audio. Lo que oyes no es el rugido del viento cósmico, ni la estática del espacio vacío. Es algo más, algo estructurado, repetitivo, mecánico. Suena como una señal, lo que plantea una pregunta muy seria. ¿Está Saturno transmitiendo algo? En las tradiciones ocultas, el sonido nunca es solo sonido, es una fuerza. Se cree que las frecuencias influyen en la mente, afectan las emociones e incluso alteran la conciencia. Los cantos antiguos, mantras y armónicos se construyeron en torno a esta idea, y la ciencia moderna, a su manera, está comenzando a confirmarlo. Sabemos que las vibraciones pueden estructurar la materia, que las ondas pueden influir en la actividad cerebral. Entonces, ¿y si esta señal, el zumbido que pulsa desde Saturno, es parte de la trampa? No solo un sonido, sino un código, una frecuencia que bloquea el alma en un cierto estado, mantiene la ilusión en marcha y asegura que nunca hagamos demasiadas preguntas. Y cuando lo sumas todo, el símbolo, la geometría, el sonido, el mito, empieza a parecer menos una coincidencia y más un diseño. Si Saturno es el núcleo de este sistema, entonces el tiempo mismo se convierte en una especie de combustible. La muerte y el renacer no son transiciones, son ciclos. Y somos nosotros quienes estamos inmersos en ese proceso, porque Saturno no solo representa el control, Saturno es control.
Se alimenta de ciclos de recuerdos, de repeticiones y sobre todo del tiempo. Vivimos nuestras vidas creyendo en la elección, en el propósito, en el progreso, cuando en realidad puede que simplemente estemos recorriendo un camino trazado, para nosotros, por un sistema mucho más antiguo y frío de lo que jamás hemos imaginado. A estas alturas, está claro que la presencia de Saturno no es meramente mitológica, ni está confinada a los rincones lejanos de nuestro sistema solar. Es sistémica, simbólica, incrustada no solo en rituales ancestrales, sino en la propia arquitectura de nuestra realidad. Y en ningún lugar es esto más evidente que en uno de sus símbolos más duraderos y enigmáticos, el cubo negro. El cubo aparece una y otra vez a lo largo del tiempo, en la Kaaba en la Meca, rodeada sin cesar por peregrinos, en los tefilín judíos, atados a la frente durante la oración, en las túnicas de sacerdotes, jueces y académicos, el negro ritual, que representa autoridad y orden. Y en el pensamiento esotérico moderno, el cubo es el trono de Saturno, su firma geométrica, un contenedor perfecto, con 6 caras y límites en todos los lados. Representa estabilidad, sí, pero también confinamiento, estructura y éxtasis. El cubo es la trampa. Y no está solo fuera de nosotros. Refleja la estructura misma de la creencia, la caja mental en la que estamos condicionados a vivir, a pensar, a no cuestionar jamás. La teoría de David Icke amplía aún más esto. Saturno, sugiere, no es solo un planeta. Es el transmisor central de una vasta arquitectura energética. La Luna recibe la señal y juntos proyectan un campo, uno que superpone nuestra percepción y manipula el ancho de banda de nuestra conciencia. Lo que percibimos como realidad podría ser poco más que una ilusión codificada, una vibración transmitida a la mente, interpretada por sentidos que nunca elegimos. La prisión desde esta perspectiva no está hecha de paredes, está hecha de señales, frecuencias, acuerdos que nunca firmamos conscientemente. Y el cubo es la metáfora perfecta, un símbolo de limitación escondido a plena vista. Nos movemos dentro de él, oramos hacia él, incluso soñamos dentro de él, sin darnos cuenta de que fue construido para contenernos. Pero aquí reside la paradoja que Saturno no puede controlar. Lo que no puede medirse no puede ser encerrado. No está limitada por la geometría, el lenguaje, ni siquiera por el tiempo. Es la presencia pura que ve la trampa y va más allá de ella. Esto es lo que los antiguos intentaron enseñar, enterrado bajo capas de metáfora y mito, que la liberación no se concede, se recuerda. Las paredes del cubo se disuelven en el momento en que las ves por lo que son: proyecciones, arquitectura mental, sistemas de creencias confundidos con la verdad. La escapatoria no viene del exterior, proviene del interior, del colapso de la ilusión. Surge en el momento en que dejas de identificarte con el eco y comienzas a escuchar el silencio detrás de él. Porque si Saturno es el arquitecto del cubo, entonces la conciencia es la puerta y la llave. No está oculta, es la misma que has llevado contigo todo el tiempo. La capacidad de recordar quién eres más allá del nombre, más allá de la forma, más allá del miedo. Así que, cuando veas el cubo negro nuevamente, en una bandera, en un templo, en tus sueños, no apartes la mirada, mira a través de él. Porque el cubo no es solo una prisión, es una pregunta, y la respuesta siempre ha sido tú. Después de todo lo que hemos explorado, mito, ciencia, simbolismo, religión, hay algo que se vuelve difícil de ignorar: la idea de que Saturno siempre ha sido más que un simple planeta. No solo está ahí en el cielo, sino presente en los sistemas que moldean nuestras vidas, nuestras creencias e incluso nuestra percepción de la realidad. Pero el objetivo de todo esto no es crear miedo, ni construir un nuevo mito para reemplazar los viejos. Es reconocer un patrón, uno que se repite a través del tiempo, las culturas y las tradiciones, y formular las preguntas correctas al respecto. Porque una vez que comprendes lo que Saturno representa, comienzas a entender el sistema en el que naciste, y más importante aún, que no tienes que quedarte dormido dentro de él.
Esto no se trata de escapar del mundo o de luchar contra algún enemigo cósmico. Se trata de darse cuenta de que muchos de los límites que hemos aceptado, ya sean espirituales, mentales o culturales, no son tan fijos como parece. Que tal vez la prisión se construye más a partir de lo que creemos que de lo que realmente es. Saturno, en esta perspectiva, no es el villano, es el punto de control final. La estructura que te empuja a cuestionar la estructura, el símbolo que se atreve a ir más allá de los símbolos. Y tal vez ese sea el sentido de todo esto, no evitar el cubo, sino comprender lo que significa y ver cómo lo has llevado contigo sin darte cuenta. La libertad no proviene de luchar contra el sistema, proviene de verlo con claridad y elegir vivir de manera diferente. Así que, si alguno de esto resonó contigo, si te encontraste pensando en las cosas de una nueva manera o simplemente reflexionando un poco más profundamente, siéntete libre de dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que es realmente Saturno? ¿Un símbolo, una prisión, una lección? Y si estás interesado en más contenido como este, conocimiento esotérico, historia oculta y herramientas para despertar la conciencia, considera darle un me gusta a este video y suscribirte al canal. Ayuda mucho y apenas estamos comenzando. Gracias por mirar, gracias por pensar y donde sea que estés, mantente despierto, mantente consciente.